Bueno, vamos a comenzar lo que es la presentación del proyecto de la clase de PLD, impartida por el ingeniero Edwin Figueroa en la Universidad Tecnológica de Honduras. El proyecto consiste en presentar un contador de 0 a F y con la opción de que pueda contar en forma ascendente y descendente. Además que puede resetearse en cualquier momento. Entonces, para eso vamos a abrir lo que es el simulador de Proteus y vamos a cargarle lo que sería el programa que ya tenemos hecho, el circuito prácticamente que ya hemos previamente elaborado, y lo vamos a cargar, perdón, me equivoqué de carpeta, lo vamos a cargar para que lo podamos ver. Aquí está. Cargamos lo que es el simulador, ahí lo tenemos. Lo que nos permite visualizar pues es que tenemos dos PLD para hacer lo que es el contador, y a estos PLD le hemos cargado los códigos correspondientes para que puedan realizar el funcionamiento correcto del circuito. En el primer PLD lo que le cargamos es un código que nos permite, si ustedes ven, tiene prácticamente 4 entradas. La primera entrada es la señal de reloj, que se la vamos a configurar a 3 Hz para que haga el conteo bastante rápido, que podamos verlo bastante seguido si no lleva mucho tiempo. Y tenemos la primera entrada en el pin 2 del primer PLD, que nos permite hacer el conteo de forma ascendente o forma ascendente en el display, que lo tenemos aquí en display de 7 segmentos. Y la siguiente entrada, que está dispuesta en el pin 3 del primer PLD, nos permite hacer un reseteo en cualquier momento del circuito, es decir, que nos permite poner el contador a 0. Y por último, este otro pin de entrada, que lo tenemos configurada para que el contador pueda cambiar tanto en forma hexadecimal como en forma BCD, es decir, que puede ser un conteo de 0 a 9, y si lo tenemos en 1, pues nos hace el conteo desde 0 hasta F y vuelve a comenzar en 0 de nuevo, o en F, dependiendo si está en forma ascendente o en forma descendente. Entonces vamos a cargarle lo que sería el primer circuito, el primer PLD, el primer programa, perdón. Lo buscamos, la carpeta que lo tenemos, y le cargamos su código correspondiente. Lo vamos al siguiente PLD, cargamos el siguiente código, lo buscamos, lo cargamos y le damos OK. Listo, entonces le damos play, vamos a hacer más pequeño y pues ya comenzó a contar perfectamente. En esta forma, así como está en forma ascendente y en una forma BCD, es decir, que comienza a contar desde 9 hasta 0. Si lo ponemos en forma ascendente, comenzará a contar desde 0 hasta 9 y volverá a comenzar desde 0 nuevamente. Si lo ponemos o activamos el tercer entrada del circuito, pues comenzamos a ver que comienza a contar en forma ascendente y lo hace desde 0 hasta F. Lo vamos a poner en forma descendente para que comience a contar desde F hacia 0. Ahí lo podemos ver. Y lo vamos a resetear para que podamos ver que el contador pues se vuelve a 0 en cualquier momento. Vuelve a 0. Comienza a contar en forma ascendente desde donde se quedó, porque quedó en F. Si lo pongo en forma ascendente, en forma ascendente desde 0 hasta F, y lo reseteo, igual forma, vuelve a comenzar desde nuevo hasta 1, hasta F, desde 0 hasta F. Y eso sería prácticamente el proyecto de la clase de PLD, contador desde 0 hasta F, y vamos a mostrar lo que sería el código previamente creado en cada uno de los PLD. Este sería el código del segundo PLD que nos estamos utilizando configurando o programando como un decodificador. Está programado como un decodificador, está configurado, como un decodificador, y pues este es el código. Vamos a ver
Ahora, el siguiente código para el primer PLD que nos permite hacer el contador desde 0 hasta F o desde 0 hasta 9 según sea la disposición. Este sería el segundo código para que el PLD quede configurado de tal forma que pueda darnos una salida en binario y esa señal en binario pueda ser captada por el segundo PLD que a su vez convierte esa señal en esos bits o esa configuración en binario y la convierte a una señal en un display de 7 segmentos. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.